¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esto es A Fondo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos incumbe y nos pertenece a todos, la movilidad. ¿Cuánto hace, por ejemplo, de su trabajo a su casa o viceversa? ¿Cuánto tiempo invierte realmente en trasladarse en las grandes ciudades de este país? Tenemos las facilidades, tenemos los planes, programas que está implementando el gobierno en beneficios de nosotros los ciudadanos. Bueno, de eso y más vamos a platicar en unos momentos más con Javier Treviño, director de Céntrico. Bienvenido, muy buena tarde, Javier. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. También tenemos a Rodrigo Díaz, director de movilidad de WRI. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rodrigo. Buena tarde. No te escuchamos, te encargo tu sonido, por favor, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes, una disculpa. Gracias, no pasa nada. Y en un momento más se incorpora con nosotros Marta Patiño, experta en movilidad del grupo ciudadano Sin Muros. Bueno, y sin más, déjenme preguntarles, Javier, ¿qué entendemos cuando hablamos en las grandes ciudades de movilidad? Híjole, pues tú lo pusiste muy bien, Eduardo. Lo primero que hablaste es cuánto tiempo tardamos en llegar a todos los lugares que queremos llegar, y es y eso se convierte en parte muy importante de nuestro día a día, el cuándo, cómo, cuánto nos va a costar, toda esta dinámica para llegar a todas las cosas que queremos llegar, a la educación, al trabajo, a la parte social, a visitar amigos, lo que sea. Es un poco esto que hoy, digo, es un peso. No tendría que ser un peso, tendría que ser, las cosas tendrían que estar mucho más cerca de lo que en realidad están. Eso es un poco lo que hemos visto. Y también el viaje que hagamos todos los días tendría que ser menos pesado, menos duro, menos caro que lo que es hoy. Y en vez de ser un peso, tendría que ser una parte importante y padre de nuestra vida, porque pues ahí se nos da mucho de las horas que no estamos durmiendo, ¿no? Entonces sí es un tema como muy relevante en términos de tiempo y de vida cotidiana y de vida con la familia. En fin, es un tema, y siempre ha estado en los primeros temas, y invariablemente lo vemos en los temas clave: seguridad, agua, movilidad. Son los tres temas que en todas las encuestas, que todos los candidatos políticos en elecciones traen. Es un tema absolutamente relevante para todos. Sin embargo, gracias. Sin embargo, Rodrigo, también nos enfrentamos a que parece ser que es un tema, como bien lo señala Javier, que pues es de urgente necesidad, pero pues vemos que pasan los años, pasan los gobiernos de colores diferentes y parece ser que no hay soluciones importantes de fondo. Hay soluciones, se ha avanzado. El problema es que el tamaño es gigantesco en una ciudad específicamente como esta. A veces olvidamos que vivimos en una ciudad de 22 millones de habitantes. Mover una ciudad de 22 millones de habitantes implica hacer inversiones que lamentablemente, históricamente, no se hicieron. Cuando hablamos de ciudades parecidas a esta, estoy ya pensando en Tokio, Sao Paulo, Seúl. Esas ciudades, a la par de su crecimiento poblacional, hicieron inversiones particularmente en infraestructura férrea, en grandes trenes suburbanos, que conectan trabajos con zonas más residenciales periféricas. El problema que tuvimos nosotros es que crecimos de una manera no planeada, sin una retícula de calles ordenada, sin una coordinación metropolitana, y hemos ido parchando sobre la marcha. Cuando decimos que nos movemos mal, quienes se mueven peor son aquellas personas que viven en la periferia de la periferia. Personas que, por ejemplo, en esta zona metropolitana viven en el Estado de México, gastan 5 años de su vida moviéndose al trabajo. No solamente 5 años, dijiste 5 años. Hay que multiplicar nomás. Hay que preguntar a cualquier persona, compañero nuestro que vive en el Estado de México, que tiene que desplazarse en transporte público, cuánto se demora. Y es común que escuchemos 2 horas de ida, 2 horas de regreso o más, en condiciones muchas veces inseguras, lentas, incómodas. Entonces acá los grandes perjudicados han sido las personas que tienen menos recursos que viven en las periferias. Y la solución acá no es dar más facilidad para desplazar en automóvil, sino recuperar, o más bien hacer las inversiones necesarias en transporte masivo
que permitan estos grandes desplazamientos y permitan mover esta gran cantidad de gente. La Ciudad de México ya lo ha empezado a hacer, al menos ha retomado el tranco, con inversiones como los cablebuses, la recuperación del sistema de trolebuses. Pero claramente, a nivel metropolitano, falta mucho por hacer. Sin duda. Y sobre todo, pues Javier, estamos viendo que en el tema de la movilidad, pues las políticas públicas parece ser que marchan por un lado y la realidad por otro, Javier. Sí, digo, sí, por supuesto que es un tema difícil, son muchos millones de viajes, digo, la Ciudad de México son 32 millones de viajes todos los días y necesitamos moverlos, ¿no? Pero, y súmale todas las zonas urbanas, zonas metropolitanas del país, sí es un tema como muy grande. También es cierto que el presupuesto no es pequeño, no somos un país rico, por supuesto, tampoco nos sobra el dinero, pero también hemos tenido una historia de inversiones muy mala, ¿no? Digamos que hay instrumentos para evaluar el rendimiento social de nuestras inversiones. No hace falta ser doctor en este tema como para darte cuenta que el rendimiento social de nuestro gasto y nuestra inversión es muy, muy bajo. Es decir, podríamos hacer mucho más con nuestro dinero y no lo hacemos. El resultado son inversiones durante décadas mucho más bajas, como dice Rodrigo, de lo que deberíamos de estar pensando, ¿no? El tema de planeación, por supuesto que no hay planeación, nunca ha habido, es muy complicado. Nuestro modelo de planeación urbana viene de los 70s, del 76, cuando la entonces Ley General de Asentamientos Humanos, y no ha sido renovada porque un poco también ha sido falla nuestra. Nuestros propios urbanistas no han sido capaces de desarrollar instrumentos regulatorios y de planeación que puedan juntar el tema del crecimiento de la ciudad con el tema de las inversiones. En otros lugares, como Rodrigo, por ejemplo, Brasil, otros lugares, hay instrumentos para captar la plusvalía, el valor generado por la inversión de infraestructura que se reflejan en que el suelo vale más. El chiste es que los que sean dueños del suelo no se queden con todo el valor extra, sino que haya una direccionalidad hacia la sociedad de ese valor extra. Hemos sido incapaces de diseñar ese tipo de instrumentos. Si te acuerdas, Eduardo, Rodrigo, ¿se acuerdan aquel caso de la inversión en Mazarik, en Polanco, cuando la idea era que lo pagaran unos 10 años que será? Y pues, se gastó el dinero público y ya simplemente nunca se recuperó. Un poco hay ideas, pero falla esto. El tema del tren suburbano, el tren interurbano a Toluca, todo este tipo de inversiones no tienen digamos, una parte urbana que podamos ayudar a desarrollar la ciudad. Simplemente es infraestructura y la parte de planeación urbana va por otro camino. Es un poco la historia de este país y es lógico que nos quedemos rezagados, por ejemplo, con países o ciudades como Seúl, que hace 60 años nuestros países se parecían mucho en términos económicos y ahora la diferencia es brutal, ¿no? Digamos, hay que pagar los errores que hemos tenido y creo que sí necesitamos un poco discutir esto, un poco ser muy autocríticos de lo que no hemos hecho y no está funcionando, porque pues, la verdad es que son muchas ciudades que siguen creciendo y siguen creciendo exactamente igual, como si la Ciudad de México fuera un ejemplo de esto, ¿no? Híjole, un mal ejemplo, desafortunadamente, de la realidad que están enfrentando. Miles y miles. Pero, Rodrigo, déjame planteártelo así de fácil. Parece ser que una gran ciudad trae aparejado grandes problemas de movilidad en gran parte del mundo, y no nos hablamos nada más del continente americano, sino que volteamos y vemos los grandes problemas de movilidad, por ejemplo, en París, ahora que estuvo tan de moda con los Juegos Olímpicos y todo esto. ¿Es esto una realidad que no podemos separar, indivisible? Mover una ciudad de 20 millones de personas, 22 millones para ser exacto, que es más grande que en muchísimos países latinoamericanos. Yo soy originario de Chile. Toda la población de Chile cabe en el área metropolitana de Ciudad de México y todavía hay espacio para 4 millones de personas más. Ese es el tamaño del problema. Entonces, tenemos que pensar soluciones a esa escala, pero estamos condenados en gran medida a movernos en grandes distancias y para eso sí necesitamos otro tipo de inversiones, otro tipo de recursos.
cita el caso de París. París tiene una red de metro que creo que es el doble que el de la Ciudad de México, pero además una red de trenes interurbanos, la red, que comunica con esta red. Entonces hace que, por ejemplo, los viajes, el transporte privado, no tengan mucho sentido porque para eso tenemos una red de transporte público. A su vez, algo que señala Javier, hay un esquema de subcentros alrededor, periféricos, que hacen que nuestros viajes también no todos converjan en el corazón de la ciudad. Y ese es otro de los problemas que tenemos acá. Tenemos el Estado de México, que es una gran zona dormitorio, extendida, fragmentada, no conectada, y que sigue trabajando en la Ciudad de México. Y esas son las personas que hoy no cuentan en gran medida con sistemas de transporte metropolitanos, rápidos, eficientes, que nos conecten. Pero ojo, grandes ciudades como Tokio, por ejemplo, la gente sí toma grandes tiempos de traslado, van apretadísimos, igual que nuestro metro capitalino. Es decir, tenemos problemas que son comunes. El tema es que acá han sido agravados en gran medida porque no hicimos históricamente, y cuando hablo históricamente me voy 60, 70 años atrás, cuando tuvimos el gran proceso de crecimiento explosivo de mancha urbana, esto no fue aparejado con las inversiones necesarias, particularmente el transporte público. Nos quedamos con una red fragmentada y más encima dividida en dos estados. Sin duda, pero Javier, esto todavía se ve incrementado, esta realidad que nos está retratando Rodrigo, se ve todavía pues más agudizado porque parece ser que cada 6 años se inventan, y quiero entrecomillarlo, nuevas soluciones o nuevas ideas. Parece ser que no existe la continuidad para poder impulsar estos programas que, como tú dices, en algún momento se pusieron en marcha y hemos visto, por ejemplo, que el tren suburbano que va de la Ciudad de México a Toluca tiene pues 2 sexenios y no se ha terminado aún. Sí, bueno, son dos cosas. Por supuesto que cada administración quiere establecer como una marca de la gestión. Eso pasa en todo el mundo, tampoco hay que asustarnos. Lo que sí, creo que sí coincido, Eduardo, en que hay una gran debilidad institucional en el que la opinión del presidente en turno es mucho más potente que cualquier contrapeso interno de las dependencias y externo de los grupos civiles, de los especialistas, de los colegios. Me parece que sí tendría que haber como un acuerdo mucho más sólido sobre a dónde queremos ir como país. Un poco las diferencias de partidos, de administraciones, de formas de gobernar, tendrían que acompañar este modelo de país que estamos planteando. Es un tema difícil porque hemos estado polarizados desde hace, un montón. Ya ni me acuerdo de si alguna vez no lo hemos sido, pero sí creo que es importante siempre poner sobre la mesa el diálogo, la discusión abierta de estos temas, porque al final no importa el color del partido o el nombre del titular, tenemos que empujar a un mismo lugar. Por ejemplo, estaba justo viendo hoy el tema de Mérida. Había la nueva alcaldesa, Cecilia Patrón, anunciaba dentro de su plan de movilidad la construcción de nuevas calles, y hablaba de 150 nuevas calles. En fin, sabemos que la expansión que tiene Mérida, más allá del periférico, un poco el periférico era nuestra, digamos, límite mental sobre hasta dónde tendría que llegar la ciudad. Y la idea de seguir construyendo calles como política de movilidad, pues es un poco rara. En fin. Pero no se presenta aquí, Rodrigo, en la cuestión de movilidad, no está presente siempre la improvisación, las soluciones a bote pronto y dejando en el cajón guardados a veces los grandes planes transeccionales. Y no voy nada más en la Ciudad de México, sino que en los polos como pues Monterrey, como Guadalajara, ahorita hablaba Javier de Mérida. Las grandes ciudades de este país parece ser que están hermanadas por estos problemas de movilidad. A veces yo difiero un poco. Planes nos sobran. Yo fui subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México por casi 5 años. Y créame que había planes para todos los gustos y para todo tipo de modos.
Lo que no había era una estrategia de implementación. Correcto. Lo que no había eran presupuestos, lo que no había era cómo hacerlos, pero planes sobraban. Planes, sobre todo muy ambiciosos a muy largo plazo. Los planes a largo plazo son planes que, dada nuestra estructura, no los vamos a hacer nosotros. Cuando asumimos, dijimos, mira, a ver, tengamos una estrategia más o menos flexible, con unas metas concretas. En este caso, dijimos, vamos a hacer 3 extensiones del sistema de Metrobús, dijimos que iban a ser 4 cablebuses, nos llegó pandemia, tuvimos que bajar uno, solamente dejamos 3, recuperar completamente la red de trolebuses, y retomamos algunos que quedaron a medio hacer, como por ejemplo el México-Toluca, ese con un esfuerzo del gobierno federal. El México-Toluca originalmente iba a quedar terminado en 2018. Y acá el gobierno federal se juntó con el gobierno de Ciudad de México. Terminemos esta cosa porque no podemos dejar la obra a medio hacer. Entonces acá, más que las grandes visiones a largo plazo, que insisto, todas las ciudades tienen. Créame que me ha tocado conocer en todas las ciudades de todos los estados y todos tienen planes muy ambiciosos al 2040, al 2050. Lo que no tiene es un plan al próximo año. Lo que no tiene un plan es a 3 años más, orientado a la implementación de medidas concretas con metas medibles en temas de movilidad. Por eso es que nos estamos arrastrando. Por supuesto, ¿nos falta una visión metropolitana? Absolutamente. ¿Tenemos un problema estructural que cada 6 años cambiamos los equipos? Por supuesto. ¿Tenemos falta de capacidad técnica? Por supuesto. Pero sobre todo nos falta una visión estratégica de ya ir implementando lo que hemos pensado durante décadas. Correcto. Pero, a ver, Javier, recordemos o vayamos un poco a revisar lo que ha sido la historia y nos damos cuenta que antes los jefes, el jefe de la Ciudad de México, el regente llamado entonces, hablamos por ejemplo, recuerdo cuando estaba Carlos González, que se vinieron a implementar, pues por ejemplo, las grandes avenidas, estas grandes avenidas que hoy conocemos en la Ciudad de México, que vinieron a ser la solución, esos ejes viales, que pues bueno, hoy los vemos y nos reímos, ya realmente porque, pues bueno, ya el tránsito en ellos, la cantidad de automóviles se ha incrementado de manera importante, pero estas grandes obras no las hemos vuelto a ver de manera importante. Simplemente ahí está el metro de la Ciudad de México. El crecimiento de la Ciudad de México en el metro de manera particular, ha sido muy lento. ¿Cómo podemos realmente avanzar en este desarrollo de las grandes metrópolis? Híjole, sí, no, bueno, compararnos con esa época es medio complicado, sobre todo porque digo, en los 70s fue previo a la crisis del 82, pues un poco estábamos administrando la abundancia, entonces era otro esquema. Tampoco nos quedaba claro como sociedad el límite del auto, ¿no? Del modelo basado en el auto para... ahora ya desde hace ya un par de décadas ya nos queda bastante claro, en esa época todavía no, entonces tampoco hay que ser tan duros con las diferencias, pero creo que tienes razón en el tema de por qué, y tiene que ver con lo que dice Rodrigo, el tema de la inversión, el presupuesto. Me parece que hay una discrecionalidad excesiva en la dirección de las inversiones y el presupuesto. Me acuerdo muy bien hace 2 sexenios cuando Enrique Peña Nieto era presidente, el argumento del subsecretario de Egresos para digamos, responder negativamente a la propuesta de la sociedad civil de inversión en ciertos temas de movilidad sustentable que consideramos clave, su respuesta automática fue, no es prioridad del presidente. Y claro, nosotros, un poco, la respuesta es, bueno, sí, nos prioridad el presidente, lo cual a ti, en principio, tendría que importarte algo, pero al Estado mexicano no tendría que importarle tanto si la prioridad del presidente. O sea, sí es importante que el presidente ponga su objetivo de gobernar, pero la institución no puede moverse hacia ese lado. Y si hay una necesidad, sobre todo de inversiones de largo plazo, como dice Rodrigo, que tienen que ser transeccionales. En 6 años no puedes empezar algo y terminar algo, necesitas pasar más tiempo. Si esperas que van a pasar 15, 20 años, es algo que trasciende administraciones y que no puede depender este tipo de decisiones del estilo personal de gobernar del titular del gobierno en turno. Creo que sí necesitamos repensar el tema de las inversiones,
Y esto tiene que ser una discusión nacional. ¿Qué hacemos con nuestro presupuesto? La reforma fiscal tiene que incluir este tipo de visiones y el gasto público tiene que ser un debate público y un acuerdo entre varios sectores. No se ha hecho y creo que ese es el limitante a un país diferente que creo que todos aspiramos y esperamos llegar, ¿no? Sin duda. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos en un momento para ver realmente qué tanto se ha escuchado la voz de la ciudadanía en estos temas tan importantes. Regresamos ya aquí a fondo. Gracias. Integramos a la mesa de a fondo a Marta Patiño. Ella es experta en movilidad del grupo Ciudadanos Sin Muros. Bienvenida, Marta. Gracias, Eduardo. Con gusto estamos aquí. Gracias. Bueno, antes del corte preguntábamos, Marta, y empiezo contigo. La voz de la ciudadanía a lo largo y ancho de este país, recientemente, hablamos de 20 años para acá, de lo que va de este siglo, ha sido escuchada en los temas de movilidad. Yo creo que nos ha faltado escuchar a toda la ciudadanía. Lo que hemos escuchado es básicamente las automovilistas y las inversiones se han hecho basadas en una ciudad que está centrada en el automóvil. Sin embargo, el 70% de la población usa transporte público. Esas voces creo que no han sido escuchadas porque el transporte público ha sido deficiente en los últimos 20 años, ha mejorado en los últimos 12, 15 años, pero sigue siendo muy deficiente en muchas áreas. Y lo que gastamos en transporte público no tiene nada que ver con lo que gastamos en la infraestructura de los automóviles, en el subsidio a la gasolina premium. Pagamos las externalidades de los automóviles, la contaminación y todo esto que nos afecta a la salud de toda la población. Entonces, estamos escuchando a un segmento de la población en movilidad, pero no es al segmento que tenemos que escuchar porque sus visión es diferente a lo que tiene la mayoría de la ciudadanía. Ya. Rodrigo, tú fuiste en algún momento parte del gobierno, fuiste subsecretario de Movilidad. ¿Por qué no se escucha, si es que lo consideras así, la voz de la ciudadanía en el tema de la movilidad? A ver, las encuestas dicen que salimos bien evaluados, menos en ese tema. Pero más allá de eso, quiero decir una cosa.
Sí hubo un sello un poco distinto, o bastante distinto, en el sentido que se atacó particularmente la inversión fue en las periferias, donde que es el sector tradicionalmente menos beneficiado por nuestras políticas públicas. Javier hace un momento mencionaba el caso de Mazarí. Durante mucho tiempo las inversiones estuvieron en las zonas céntricas, que son además las más beneficiadas, que tienen mayor acceso a redes de metro, mejores espacios públicos, mejores árboles. Y sin embargo, en las periferias es donde no se invirtió. Y acá un poco hay que partir saldando esa deuda histórica con las periferias. Y es por eso que en gran medida tenemos que, uno, mejorar nuestra red de transporte masivo, pero además mejorar las condiciones del transporte público local que da la accesibilidad a esa red de transporte masivo. Ahí es donde está nuestra gran deuda, que no es solamente los modos de transporte, también es en el espacio público y la estructura vial. Y acá me voy a colgar de otra cosa. Usted mencionó, Eduardo, hace un momento, el tema de los ejes viales. Los ejes viales lo podemos pensar de otra manera, como un gran patrimonio de la ciudad. El 47% de la población vive a menos de 500 metros de un eje vial. Esos espacios que hoy son espacios muy hostiles, áridos, sin árboles, con 7, 8 carriles de vehículos. Peligrosos, lo podemos además. Pensar de manera distinta. ¿Por qué el eje 5, eje 6 sur llegan hasta Iztapalapa? No pueden tener el mismo estándar que Avenida Chapultepec, el Paseo de la Reforma, Insurgentes. ¿Por qué no podemos tener buenas banquetas, buenos árboles? No hay nada más inequitativo que el reparto de los árboles en esta ciudad. Y que eso vaya aparejado también con carriles exclusivos para el transporte público, con carriles exclusivos para bicicletas. No todo tiene que ser igual a Metrobús, de acuerdo con el tamaño de la demanda. Esa es una buena manera de reimaginar la ciudad. Algo se ha hecho, por ejemplo, con los temas de senderos seguros en Iztapalapa. Me parece una gran iniciativa. A eso tenemos que ponerle una mayor intensidad y, sobre todo, pensarlo también a nivel metropolitano. Pero, ojo, no perdamos de vista, el gran rezago, la gran deuda está en las periferias. Ahí es donde tenemos que centrar gran parte de nuestra inversión. Muy bien. Javier Treviño, ¿sientes que ha sido escuchado la voz de la ciudadanía de las grandes ciudades en estos temas de movilidad? Sí, bueno, en general, Eduardo, es muy complicado decir que en México la participación social en muchos temas es alta, ¿no? Digo, en general no hay una dinámica muy efectiva entre quien gobierna y toma decisiones y quien digamos, sufre las consecuencias de esas decisiones. En general, siempre ha sido complicado. Yo creo que en este tema, digo, tiene toda la razón Rodrigo, cuando estás pensando en invertir o en enfocarte en quien más lo necesita, quien menos tiene. Generalmente quien menos tiene es quien menos tiene acceso a medios de comunicación, a formas de expresión. Es mucho más complicado la comunicación con sectores diferentes, ¿no? Pues hay que ser como mucho más sutiles, pero sí creo que no ha sido una prioridad de los gobiernos el trabajar conjuntamente. A veces, y yo lo entiendo, cuando tú trabajas con gobiernos locales, por ejemplo, gobiernos municipales, es muy probable que haya problemas de corrupción en la asignación de obra, en el gasto, en el tipo de obra que se va a hacer. Y establecer controles públicos sobre los municipios es difícil, son un montón de municipios. Entonces hay una tentación, digamos, muy fuerte, de que además cualquiera de nosotros la suscribiríamos si estuviéramos, por ejemplo, en el gobierno federal, de ejecutar las obras directamente nosotros y tomar decisiones de planeación nosotros desde, digamos, hasta arriba del gobierno, sí, desde el centro. Hay una tentación y hay como mucha salud, pero creo que a mediano o largo plazo es mucho más efectivo trabajar con sociedad civil, con municipios, con el director de obras del municipio más pequeño, porque creo que al final las decisiones son mucho más efectivas. Por ejemplo, sabemos que gran parte de los viajes en transporte público en la Ciudad de México se hacen en combis y microbuses, ¿no? Digo, la zona metropolitana, no importa cuánto metro hagamos, ya llevamos 12, bueno, 11 y medio, no importa cuánto metro hagamos, de todos modos vamos a mover mucho más gente con micros y combis. Y esto cuando hablamos de otras ciudades del país se multiplica, porque además no hay transporte masivo en otras, ¿no?
Desde Tapachula hasta Tijuana, el transporte siempre es con autobuses, grandes o pequeños, o camionetas. Ese modelo es un modelo muy, digamos, sensible, muy difícil de cambiar con inversiones de un corredor o dos. Es imposible, ¿no? Como dice Rodrigo, no todo es Metrobús y las soluciones son mucho más variadas, dependen del lugar. Y si no trabajamos con los distintos operadores, la sociedad civil, los usuarios, los gobiernos, va a ser muy complicado resolver cosas específicas, porque a veces pensamos que una gran inversión va a resolver muchos problemas y no es cierto. O sea, no necesariamente, y a Es todo veces incluso cuestión de cosa dinero. peor, ¿no? Sin duda. Es sin cuestión duda. de dinero. No siempre. Pues bueno, Marta Patiño, sin embargo, ¿cómo ven desde el Grupo Ciudadanos Sin Muros la cuestión del desarrollo y el impulso del transporte alternativo? Estas bicicletas que cada día vemos más en las grandes ciudades, no nada más de México, sino del mundo, o estas situaciones, por ejemplo, pues todavía hace un par de años veíamos unos patines eléctricos también, o vemos que se crean diversas alternativas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está marchando conforme al crecimiento y a la demanda ciudadana? Bueno, definitivamente el transporte público, el transporte ciudadano debe ser intermodal. Tienes que mezclar todas estas modalidades, como bien dices, tienes transporte masivo, pero también tienes la última milla, tienes todo lo demás que debes mover y tienes la combinación, como dices, de transporte, como dice Javier, de transporte masivo, pero después tienes a los microbuses, tienes a las vagonetas, tienes otras formas de transporte. Pero justamente ahí está, yo creo que sí, mucha parte es de dinero, de los recursos, de cómo damos este transporte, porque las vagonetas al final no tienen ningún subsidio del gobierno, entonces tienes un transporte muy deficiente porque la tarifa está controlada y tus costos van subiendo. Entonces no puedes subir tampoco la tarifa porque las personas que usan las vagonetas son las que menos tienen. Como dice Rodrigo, son las que viven en la periferia, son las que están más lejos, son las que se tuvieron que ir a vivir a la periferia porque no pueden pagar otro lugar donde vivir. Entonces tienen que hacer 3 traslados diferentes, tienes que hacer 3 traspasos, diferentes transportes y gastan como un 30% de su ingreso en el transporte. Entonces no puedes subir la tarifa para que tengan un mejor transporte, pero al mismo tiempo no estás subsidiando ese transporte, estás dejando que el microbusero sea el que lleve todos estos costos. Entonces Marta, pero no estamos en un círculo vicioso. No funciona. Sí, definitivamente estamos en un círculo vicioso. Necesitamos arreglar varias partes, pero una parte es esta idea de que el transporte concesionado, que las vagonetas al final son transporte concesionado, no es transporte de gobierno, es transporte que lo dan concesionarios. Que el transporte concesionado, que en la Ciudad de México mueve 6 millones de viajes al día, el transporte concesionado tiene que ser autosustentable, que lo tiene que pagar el transportista y que los costos tienen que salir de la tarifa, del aforo. Eso no funciona así en ninguna ciudad donde el transporte es un transporte de calidad. Al final, el transporte es un bien público y así es como tenemos que verlo. Tenemos que ver cómo hacemos soluciones innovadoras para financiar este bien público y que realmente la gente tenga un transporte digno, aunque esté en las afueras de la ciudad, como dice Rodrigo. Esa es nuestra deuda con la gente que está en la periferia, con la gente que menos tiene. Rodrigo, sin embargo, vemos que hay una disparidad enorme, como menciona ahorita Marta, por ejemplo, de las combis, de los microbuses, incluso de los del camión mismo que circula en Tlalnepantla o en cualquiera de las zonas periféricas de esta ciudad, en el norte, en el centro, en el sur, de las grandes ciudades de este país, con el que transita y se mueve en el centro, en la zona céntrica de estas ciudades. Es un problema que pues no nada más requiere o demanda la participación del gobierno, sino que también de la iniciativa privada, ¿no, Rodrigo? Vimos una ciudad muy paradójica que podemos tener conviviendo en la misma calle el mejor sistema de transporte público con el peor. Podemos tener buses de 2 pisos impecables, de lujo en Reforma, que conviven con microbuses que tienen más de 30 años, hechos a mano, literalmente, que claramente no
que condicen con el estándar de ciudad a la cual tenemos que aspirar. Insisto mucho en la palabra rezago, porque acá tenemos un problema de décadas que se nos ha ido acumulando. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Vamos avanzando primero consolidando lo que ya tenemos. Una de las estrategias, por ejemplo, fue rescatar la red de trolebuses, estaba en el olvido, con trolebuses que se caen de pedazos, y la red de RTP. Marta tiene razón en el sentido que hay que meterse de lleno el tema de transporte concesionado, que es el que en gran medida opera en sectores locales y en las periferias. Para ello es fundamental acá, hay un tema esencial, es que tenemos que romper el círculo vicioso del hombre camión. El hombre camión es, un empresario que tiene una concesión individual, que lo opera un chofer individual que gana por pasajero transportado. Okay. Y por lo tanto, ese pasajero tiene ese chofer, tiene todos los incentivos para andar peleando por el pasaje, para no respetar semáforos, para quedarse pegado 5 semáforos, 5 luces rojas esperando llenar la unidad. En fin, es un círculo vicioso. Hay maneras de romperlo. No son perfectas, pero van avanzando en un buen camino. Armar empresas en los corredores. Y cito un corredor que me parece muy bueno, de la empresa zonal de Xochimilco. Ahí se juntaron 3 rutas, se arma una sola empresa zonal, pero hay una cosa muy importante, se le da la posibilidad, no todos, pero parte del pasaje se paga con la tarjeta de movilidad integrada. Cuando yo pago con una tarjeta, eso obliga sistemáticamente, 1, a que haya una empresa formalmente constituida, 2, a que los choferes, las personas que conducen, ojalá tengamos cada día más mujeres también, no hablemos solamente de los choferes, tengan un trabajo formal, que su trabajo no pueda depender exclusivamente de las monedas que recolectan en la calle peleándose por el pasaje. Correcto. En la medida que formalizo también, tengo una tarjeta, el día de mañana también podrán ser parte de una red que podrá acceder a subsidios, en fin, a la operación. Claramente, hay problemas que son de décadas y que también tenemos un rezago gigantesco cuya inversión es muy grande. Entonces tenemos que ir viendo cómo avanzamos paso a paso, pero en una gran escala, para atacar a aquellos sectores que han sido los más olvidados. Y aquí no tengo ninguna duda que es el transporte concesionado, que claramente vive en una situación. Salgamos un poco de la Ciudad de México, por un rato. A nivel nacional, el 90% de las personas que trabajan en transporte concesionado lo hacen en condiciones de informalidad. No tienen ningún tipo de contrato, no tienen seguro social, viven del pasaje que llevan. En la medida que vamos formalizando, también dignificamos el trabajo. Entonces, acá es una estrategia no solamente de movilidad, es de desarrollo económico, de desarrollo laboral. Todo tiene que estar integrado. Ya. Javier Treviño, ¿cómo ven desde Céntrico esta disociación que hay, desafortunadamente, incluso a veces hasta pelea, entre la participación pública y la participación privada en un tema que nos es común a todos, seamos gobierno, seamos iniciativa privada o seamos ciudadanos de a pie? Bueno, sí, es que también depende. Cuando tú armas, por ejemplo, un contrato público-privado, donde entra el Estado y entra el privado, tú lo diseñas mal, entonces los incentivos, por ejemplo, el privado pueden ir en contra del interés. Es un poco, pero es un poco culpa también de los gobiernos que no lo diseñan bien, ¿no? Me parece que ahí hemos hecho, creo que sabemos suficientemente bien qué hacer como para no equivocarnos tanto. Digo, había un caso muy paradigmático en Chile, Rodrigo lo debe saber, en la red de buses de toda la ciudad que hicieron. Si armaban el contrato y el pago por pasajero o por kilómetro recorrido, y entonces le fueron ajustando. Se equivocaron, aprendimos, creo que a estas alturas ya sabemos qué hacer y sabemos qué no hacer con los privados. Creo que sí lo sabemos. El reto me parece es más bien, creo que el peso recae en cómo generamos capacidades en el Estado para que pueda tomar mejores decisiones. Creo que ese es el reto. No me parece eso tan fácil. Por ejemplo, el tema de movilidad. En principio, la SICT tiene el tema de transporte, pero históricamente, bueno, legalmente ha tenido el tema de transporte de vías generales de comunicación.
transporte federal, aéreo, ferroviario, marítimo, sí. estatal, exacto. Y todo lo demás lo llevan estados y municipios, con lo cual ha habido una laguna en el tema a nivel nacional del tema de movilidad, más abajo que lo interestatal. Cuando se hace la SEDATU hace poquito más de 10 años, se intenta incorporar, pero aún así hoy, movilidad es nada más una dirección en SEDATU, y claramente no ha sido una prioridad para SEDATU, porque se centra en temas absolutamente relevantes como vivienda y suelo, que le quita todo el tiempo. Entonces, un poco la movilidad ha sido un poco pasada a niveles, digamos, de Estado y sobre todo municipio, con el cual no podemos armar una política nacional sólida. A pesar de los avances que hemos tenido, creo que por ahí creo que nos falta, y cuando un gobierno quiere implementar un programa de corredores de autobuses o de parquímetros o de bicicletas públicas, un poco tiene que crear de cero, un poco desde cero, crear un poco de entender qué hacen las demás ciudades y un poco empezar un poco de cero. Y no hay como una guía nacional, un lineamiento nacional que les ayude a los gobiernos municipales, sin burocratizar todo, pero sí dándoles los elementos técnicos y sobre todo financieros y presupuestales, como para que puedan hacer proyectos que claramente son buenos, y un poco castigar los proyectos o las tentaciones diabólicas que tenemos desde los gobiernos locales de hacer proyectos muy malos, ¿no? Tampoco hay una forma de castigarlos desde el gobierno central, ¿no? Entonces creo que sí, el tema de generar capacidades a través del presupuesto sobre todo es un tema pendiente. Muy bien. Con la idea de poder ir concluyendo, quisiera hacerle 2 rondas de preguntas a cada uno de ustedes. Les pido que se tomen 1 minuto máximo para poder responder y concluir con este par de preguntas. Empiezo contigo, Marta. Marta Patiño, experta en movilidad de Grupos Ciudadanos Sin Muros. Marta, ¿hay solución inmediata para poder avanzar en el tema de movilidad en las grandes ciudades del país? Definitivamente hay avances que se pueden hacer. Como dice Rodrigo, no hay una varita mágica que va a poder solucionar todo, pero podemos ir avanzando definitivamente. Exactamente, y en las grandes ciudades yo creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México, tener esta visión metropolitana, que somos una sola ciudad, es fundamental, porque durante los últimos 26 años teníamos un muro real que era la línea del Estado y la Ciudad de México. Entonces, eso causaba que no hubiera ninguna coordinación real. Aunque se trataba, realmente no había, porque había gobiernos distintos. Entonces, no hay una varita mágica, pero sí hay un camino para mejorar mucho, y en realidad hemos mejorado mucho en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, sí hay un camino a seguir, pero todavía nos falta mucho por hacer y hay que tomar las acciones correctas. Perfecto. La misma pregunta para ti, Rodrigo Díaz, director de movilidad de WRI. ¿Hay una solución inmediata? La respuesta es no. Quiero ser muy claro, es una solución que nos va a tomar un tiempo. Aunque tenga todo el dinero del mundo mañana, tengo que trabajar un montón de cosas al mismo tiempo, que nos va a tomar un tiempo. Lo que dice Marta es cierto, hay ciudades que han podido avanzar, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en fin, Mérida está haciendo cosas interesantes, pero el resto del país, la mayor parte, está muy atrasada. Y aquí tenemos que, uno, invertir en capacidades técnicas locales, en nuestras autoridades de transporte, que no dependan exclusivamente de consultores o digamos, de las ofertas que pueden ofrecer privados. Acá tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, tenemos que juntar varias cosas. 1, presupuestos. 2, capacidades técnicas fuertes en nuestros estados y, a su vez, fortalecimiento y mejora de las condiciones de trabajo del sector privado. Perfecto. Javier Treviño, director de Céntrico. Existe, bueno, primero la pregunta anterior que le hacía a Marta y a Rodrigo. ¿Hay soluciones a corto plazo? Por supuesto que hay acciones a corto plazo que tenemos que hacer. Creo un poco que necesitamos una guía nacional sobre este tema. Hay muchos casos interesantes en todo el país, pero siempre terminan siendo pilotos, y al final no se vuelve algo más.
construir algo masivo implica a fuerzas presupuesto público. Lo que no puede ser es que no haya un presupuesto nacional para este tema, que pueda generar Exacto. incentivos para que los municipios se formen en una ventanilla y puedan proponer proyectos de este tipo. Creo que eso es lo que a corto plazo sí se puede diseñar, un programa nacional presupuestal que pueda financiar pequeños o grandes proyectos en función de las necesidades de la política pública, en fin, eso no importa, pero que pueda permitir al gobierno nacional generar incentivos, apoyo técnico para que los municipios puedan tomar decisiones mucho más inteligentes de lo que estamos tomando hoy. Perfecto. Marta Patiño, aquí hay un tema que no hemos abordado. Nos quedan 30 segundos para que cada uno de ustedes participe. 30 segundos cada uno de ustedes. Es el de la responsabilidad civil. Nosotros como ciudadanos, ¿qué tanto hemos dejado de hacer en este tema de movilidad? Yo creo que muchísimo. Yo creo que necesitamos campañas de educación, como dice Javier, tener una guía nacional es muy importante, pero también educar a las personas de que usar el automóvil tiene unos costos altísimos, nos perjudica a todos. Entonces, tener esta visión de que el transporte público no solo beneficia al que lo usa, sino beneficia a todos los ciudadanos. Entonces, definitivamente nosotros podemos hacer mucho más y el gobierno necesita incentivar este cambio de mentalidad. Rodrigo Díaz, la responsabilidad social en este caso de la movilidad, ¿dónde está? En exigir, en exigir un transporte digno, en exigir un transporte acorde a lo que esperamos como sociedad, particularmente los que menos tienen. Creo que eso es fundamental. No nos podemos conformar exclusivamente con tarifas bajas. Tenemos que exigir una responsabilidad como país, una política de país orientada a mejorar cómo se mueven nuestras ciudades, ponerlo en el tope de la agenda. Mientras no lo pongamos en el tope de la agenda, el tema seguirá siendo secundario. Javier Treviño, entonces también los ciudadanos tenemos mucho por hacer en el tema de la movilidad. Sí, por supuesto. No, pues claro, se trata de eso. Y un poco entender el 30% de los que usamos eventualmente o sistemáticamente el auto, entender un poco lo que dice Marta, las propuestas, las políticas, los proyectos, el gasto en movilidad sustentable, movilidad, transporte masivo, movilidad en bicicleta, movilidad peatonal, nos conviene a todos, incluso los que usan o usamos auto. Es súper importante y por supuesto diría, los que usamos auto tenemos que ser solidarios y potenciar las inversiones en estos temas. Muy bien, pues muchas gracias Javier Treviño, Rodrigo Díaz, Marta Patiño y gracias a ustedes sobre todo por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema que nos incumbe a todos, la movilidad de las grandes ciudades. Hasta la próxima. Ya tenemos reforma al Poder Judicial. Venía oyendo ahorita en el coche algo interesante. Existen caminos todavía para poderla retirar. Ay, qué bueno. Difíciles, pero existen. Porque si nos va a llevar el diablo. Sí, está. No va llevando el diablo. Está cañón. Bueno. Que tengan. Gracias. Sobre todo el programa. Gracias.
¿Quién?